Ya estamos aquí. ¿Cómo están? Decía el Premio Nobel de Literatura José Saramago que todos estamos ciegos. Somos ciegos, apuntaba, que pueden ver, pero que no miran. Hay mucha ciencia detrás de nuestra mirada y nos lo demostró aquí en el programa hace unas semanas la bióloga y divulgadora Conchi Lillo. Conchi nos presentaba su libro Abre los ojos y se nos quedaron tantas cosas en el tintero que la hemos vuelto a invitar para seguir descubriendo curiosidades sobre la visión. La visión humana, pero también la de los animales. Así que, ¿qué más asuntos vamos a tratar hoy? Fede, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mara. Hoy seguiremos abriendo los ojos para un asunto que yo creo que nos debe interesar a todos. Nos vamos a hacer algunas preguntas, preguntas como estas. ¿Cómo son tratadas las jóvenes activistas? ¿Se sienten seguras? ¿Qué les motiva a seguir adelante? Plan Internacional da respuestas a estas y otras preguntas en el informe sobre el Estado Mundial de las Niñas de 2023. La investigación, uno de los mayores estudios realizados hasta la fecha, la han dirigido más de 70 jóvenes investigadoras de todo el mundo. En un rato charlaremos con Julia López, gerente de incidencia de Plan Internacional, que nos presenta este informe pionero. Pero antes, más asuntos. Visitamos el mejor museo europeo del año 2023. Se encuentra en Valencia y está dedicado a la etnología, con un discurso rompedor, contemporáneo y adaptado a los nuevos lenguajes. Nos propone reflexiones universales a partir de los rasgos culturales propios de la sociedad valenciana. Con más cosas. El Museo Valenciano de Etnología, dedicado a la cultura popular valenciana, ha sido premiado como el mejor museo europeo del año 2023. Su propuesta museográfica, arriesgada e innovadora, nos invita a reflexionar sobre los estereotipos culturales y los contrastes del territorio y sus gentes. Entre sus más de 22.000 piezas podemos encontrar desde una cabina de teléfono de los años 80 a una recreación de una habitación de principios de siglo. El Etno es un museo de etnografía, de cultura popular, y la temática principal es la cultura popular valenciana, ¿no? Digamos, este es el punto de partida. Nosotros nos fundaron en el 82, abrimos en el 83, por tanto 40 años, coleccionando y difundiendo todo aquello que tenía que ver con la cultura popular y tradicional valenciana. Ese es el escenario sobre el que trabajamos. A lo largo de los años, el equipo del museo ha ido desarrollando y consolidando un poquito la idea de hablar de cuestiones de nuestra cultura tradicional, pero en términos lo más universales posibles, que no puede ser de otra manera. Digamos, la antropología se dedica justamente a eso, estudiar la variedad de las culturas, pero siempre desde una mirada que sea un poco más universal, es decir, aquello que es valenciano, pero que nos une al resto de sociedades o que nos permite compararnos con el resto de sociedades, y siempre esto es muy importante desde un punto de vista positivo, ¿no? El tipo de colección que guardamos es un tipo de colección, digamos, de cosas cotidianas. Entonces no guardamos grandes obras de arte, ni guardamos colecciones que sean, por ejemplo, de tipo arqueológico, que hay una distancia temporal muy importante y las convierten en colecciones, digamos, con una exclusividad. Nosotros guardamos cosas, bueno, yo siempre digo un poco en broma que la gente viene aquí y suele decir, mi madre tiene uno como este, ¿no? Y a partir de ahí ya te puedes imaginar. Entonces, ese tipo de elemento que define nuestra colección, lo que te coloca es en una proximidad con el visitante que hay que trabajar. El visitante reconoce inmediatamente el objeto, reconoce la fotografía, reconoce incluso a veces los discursos, ¿no? De lo que la gente cuenta cuando hacemos memoria oral que ha sido su vida, ¿no? Nos lanzamos a este tipo de museografía tan teatral, sin ningún miedo a que cogiera mucho, porque es la verdad, que tiene mucho protagonismo con respecto a las piezas, pero al final yo creo que gana las dos cosas. Gana la pieza, que se ve, digamos, presentada de una manera escenográfica atractiva, y gana la experiencia que tiene el visitante cuando viene pensando que va a haber una colección de botijos y la ve, pero la ve presentada de una manera radicalmente, bueno, que le llama muchísimo la atención. Ese es el punto. Bueno, en esta torre de electrodomésticos que tenemos aquí, lo que queríamos mostrar era
cómo la ciudad era el centro comercial de todas sus áreas de influencia, ¿no? Aquí era muy común, todos los pueblos del área metropolitana de Valencia o de Castellón, de Alicante, de Gandía, bueno, irse a Valencia a comprar, irse a la ciudad a comprar, era donde llegaban las novedades, ¿no? Como podemos ver aquí. Eso también ha cambiado, es decir, la compra a través de Internet ha hecho que ya la ciudad no sea ese lugar mágico donde estaba todo lo moderno, ¿no? Y bueno, en esta torre hemos aprovechado pues, para sacar prácticamente la mayor parte de la colección de electrodomésticos y de objetos eléctricos que tenemos en el museo, ¿no? Ya tenemos algunas cosas que las últimas generaciones no conocen, ¿no? Como los teléfonos de dial o los teléfonos góndola, es decir, aquí hay piezas que prácticamente las nuevas generaciones no conocen, ¿no? O aquí en esta plaza de la ciudad, pues bueno, hemos incorporado la cabina, que este año ya van a comenzar a ser retiradas, y una cosa que era un símbolo urbano, pues ya prácticamente ha pasado al olvido. Y de hecho ha costado mucho de conseguir esta cabina, ¿no? El sector del comercio es uno de los sectores que más ha notado el tema de la globalización y de los cambios en los modos de vida, ¿no? Aquí hemos mostrado pues, una mercería del barrio de Ruzafa, en Valencia, que prácticamente hasta que cerró se mantuvo como toda la vida, ¿no? De hecho, fue una donación preciosa y todos los elementos que nos dieron están aquí expuestos, ¿no? Y frente a este comercio que forma parte del barrio, donde se establecen relaciones sociales, ¿no? Aparte del tema económico de la compra, pues bueno, le hemos contrapuesto esta máquina de vending, le hemos puesto el mismo nombre que a la mercería, pero que viene a representar ese comercio en el que no hay relaciones humanas, en el que o compras frente a una máquina o compras frente a un ordenador, ¿no? Pero el comercio tradicional, que era un hecho económico, pero también social, se transforma en un hecho individual, ¿no? Es decir, una persona frente a una máquina o un ordenador comprando sin establecer relaciones con otras personas, ¿no? Desde la Revolución Industrial, las ciudades fueron los centros fabriles, ¿no? Los centros artesanales, y eso también, la industria ha sido expulsada de alguna manera de las ciudades, ¿no? Bien por temas medioambientales, pero también porque el precio del suelo hace prohibitivo instalar grandes fábricas, ¿no? Eso lo hemos mostrado en la exposición, pues bueno, a través de este telar de pasamanería. Es un telar de los miles de telares que existían en la ciudad de Valencia, sobre todo en la parte alta de los edificios, ¿no? Este estaba en un cuarto piso, que de hecho hubo que desmontarlo para poder sacarlo de donde estaba. Y esta industria, esta artesanía tradicional, bueno, pues sale de la ciudad y como mucho hoy tenemos, pues bueno, ciudades son de servicios o de espacios de trabajo compartido, ¿no? La mayoría de museos de etnografía, en el caso de España, son museos dedicados a nuestras propias culturas. Al final, si lo piensas, somos indígenas discursando sobre nosotros mismos, ¿no? Que son los que en un momento dado se han llamado museos de folclore. Estos museos, cuando se han creado, hay varias razones, pero una razón obvia era nosotros éramos así. Nosotros éramos así, ahora nos hemos modernizado, nos hemos ido a la ciudad o no hemos cambiado, pero venimos de ahí, venimos de este mundo agrícola con estos... Bueno, con este tipo de tecnología agrícola, con este tipo de vestidos, con este tipo de cultura material en general. El problema ha sido, o suele ser, que estos museos se quedaban ahí. El tema es que yo creo que las instituciones modernas, contemporáneas, aunque sean grandes o pequeñas, deberían de intentar presentarle a su público algo más. Veníamos de ahí, pero ¿qué pasaba en ese ahí? ¿O qué ha pasado en esa transición hasta el hoy? Porque al final tú le estás hablando a una persona que vive en el hoy, ¿no? Entonces, lo útil, entendemos nosotros, es que esa persona que vive en el hoy, cuando tú le presentas ese pasado no tan lejano que probablemente, insistimos, reconoce, porque es muy probable que haya visto esos objetos en su propia casa o que le hayan contado con esas cosas, ese momento, esa ventana de tiempo,
Y esos objetos, esa presentación, le ayuda a hacer una reflexión, 1, 2, 3 reflexiones, ¿vale? No, tampoco hay que ir... Y estas reflexiones hagan que entienda mejor cuando salga por la puerta del museo qué es lo que le está rodeando. La barraca es la vivienda valenciana por antonomasia y de hecho así es decir, era la vivienda habitual de la gente que trabajaba en el campo, ¿no? Sobre todo en las zonas de alrededor de la ciudad de Valencia, ¿no? De hecho, había miles y miles, pero no es la única forma de construcción que encontramos en estas zonas, que tenemos casas, que tenemos alquerías, aunque eran construcciones de mucha mayor envergadura, que la gente ha vivido en cuevas también, en las zonas próximas a la huerta, y que lo que pasa es que la barraca bueno, pues, se ha transformado en ese tópico, en esa imagen de lo valenciano, ¿no? Bueno, en las zonas de la huerta, sobre todo en las zonas que rodeaban a la ciudad de Valencia, es muy habitual, por el tipo de clima que tenemos aquí, es que no se vivía muy dentro de la casa. Es decir, sobre todo en el tema de la barraca es un tipo de vivienda muy primitiva, con una habitabilidad muy, pues muy básica, ¿no? Entonces era muy habitual en las barracas y en las casas incluso, diseminadas por la huerta, hacer muchas actividades a la puerta de la casa, ¿no? Lo que llamamos en valenciano el carrer, la calle, es decir, un espacio de transición entre el exterior y el interior de la casa. Es decir, por eso la cortina viene a simbolizar eso, que no es un muro, es un espacio de transición. Aquí hemos hecho una museografía bastante más clásica y estamos mostrando todos los objetos usados tradicionalmente para cultivar arroz, ¿no? Muchos de ellos creados es proceso para este cultivo, ¿no? El arroz llega a ser para nosotros como un cultivo identitario, es decir, esa asociación entre Valencia y el arroz, bueno, existe sobre todo desde el siglo XIX, ¿no? Que es XVIII-XIX, que es cuando se produce la gran expansión. La verdad que es un cultivo que transforma el paisaje y de hecho crea espacios realmente estéticamente muy atractivos, y todo el corpus tecnológico que se ha desarrollado para cultivar este cereal, que al fin y al cabo lo que hizo, sobre todo en Valencia, era suplir una carencia de cereal, sobre todo de trigo. Aquí hemos sido muy deficitarios de trigo, y es lo que ha explicado la expansión y el desarrollo del arroz, ¿no? que digamos que, bueno, pues que se transformó en un alimento básico de la alimentación. Aquí lo que hemos hecho estamos ya en la parte final de la exposición y tratamos el tema de la explotación económica de los territorios del bosque, de la montaña, de las zonas de secano, tanto de la explotación de los recursos naturales que tenemos en esta zona, es decir, la madera, el yeso, la piedra para la construcción, las fibras vegetales, o digamos que la elaboración de productos clásicos como es el vino, como es la elaboración de la pasa, que fue muy importante en el territorio valenciano, la elaboración del aceite, la elaboración del pan, es decir, un poquito un compendio, ¿no?, de todas las actividades que se han desarrollado durante siglos en esas zonas del interior, con un medio mucho más duro que las zonas de huerta, ¿no? Habéis visto en la exposición permanente cerca de 1 millar de objetos, pero estos son solo una pequeña parte de los fondos del ENNO, del Museu Valencià d'Etnologia. Nuestras salas de reserva no están en este edificio, están fuera de Valencia, en Bétera. Allí en nuestras salas de reserva tenemos aproximadamente 15.000 objetos y un número similar de piezas de indumentaria. Somos 6 personas, que nuestro trabajo es hacer las colecciones, cuidarlas y gestionarlas. ¿Cómo hacemos las colecciones?
hoy en día fundamentalmente gracias a donaciones. Hay una muy buena conciencia patrimonial de que esas cosas de valor que todos acabamos teniendo en nuestra casa, o a lo mejor en centros de trabajo o en talleres que se van cerrando, en comercios que lamentablemente se están cerrando todo el comercio tradicional, tienen la oportunidad de una segunda vida a través de los museos y recibimos muchísimas donaciones. Nuestras funciones como restauradoras tienen varias vertientes. Básicamente nos dedicamos a trabajar con las piezas de la colección y cuidar de su conservación para que perduren para otras generaciones. Ese es nuestro trabajo básicamente. Nos dedicamos a trabajar con la colección del museo en las intervenciones que requieren las piezas, a veces de restauración y a veces intervenciones más sutiles. Trabajamos también con los conservadores de la colección cuando se hacen las recuperaciones de piezas para engrandecer la colección. Muchas veces son piezas que se encuentran en un estado de deterioro bastante importante porque han estado guardadas en almacenes o en espacios que no están preparados para la conservación de las piezas, y nuestro trabajo consiste en colaborar estrechamente con los conservadores para valorar el estado, si hay que trabajarlas in situ, se pueden traer a los almacenes, valorar si tienen algún tipo de plagas, si están estables, en fin, todo ese trabajo. Actualmente estamos trabajando en unas piezas que necesitan un acondicionamiento, una microaspiración, porque van a ser las que sustituyan a otras piezas que están en la sala permanente, que ya tienen, debido a la duración de una exposición permanente y hasta mucho tiempo y necesitan cambio, pues estas son las que se van a utilizar en su lugar. También lo que estamos haciendo son labores de mantenimiento en los depósitos del Etno, haciendo labores de limpieza, sustitución de traseras que son ácidas y que hacen que el documento se deteriore. En el caso de enmarcaciones que tienen traseras de madera que necesitan esa sustitución para que el documento que alberga no se deteriore. Estamos haciendo labores de limpieza porque al final un depósito no solo es colocar las piezas y inventariarlas, sino también hacer labores de limpieza, de mantenimiento para que se conserven en su mejor estado. Somos un museo de etnología, un museo que trata de narrar a través de objetos, de testimonios, de fotografías, de imágenes, trata de narrar cómo son las personas, cómo viven las personas, cómo están constantemente engranados en una sociedad, en una historia que no se detiene, pero que necesitan elementos de enraizamiento. Eso es la cultura y eso es lo que nosotros aspiramos a tratar a través de los objetos que exponemos en la exposición permanente, en las exposiciones temporales o que custodiamos en nuestros almacenes de Vétera. El premio al mejor museo europeo del año 2023 es para el Etno, el Museo Valenciano de Etnología. Este año hemos recibido el EMIA, el European Museum of the Year Award, que es el Museo Europeo del Año. Los EMIA son unos premios que da el Consejo de Europa desde el año 77, creo que son casi 40 y pico años dando los premios. Una especie de, si me permitís la comparación, una especie de Oscar de los museos, ¿no? Para el equipo, obviamente, es un reconocimiento muy importante. Llevamos muchos años trabajando con toda la ilusión. Somos un equipo que mantiene la ilusión perfectamente conservada. Esto es un tesoro, ¿no? Mantener la ilusión de un equipo durante tantos años perfectamente conservada creo que es fundamental. Y cuando se te reconoce ese trabajo, sea del EMIA o sea de cualquier otro estamento, siempre es un motivo para continuar. Eso es obvio y estamos muy contentos y muy ilusionados también en poder compartir nuestro proyecto con más gente. Porque si te conoce más gente, te visita más gente. Es una cosa obvia.